somos perdedoras y somos perdonadas, ¿sí? Entonces vamos a estar, si tienes tus Biblias, Dianita, si tienes Biblia o en tu celular, a mirar Génesis 3, vamos a estar viendo algunos pasajes de ahí. Y quiero que estemos pensando en eso de somos pecadoras, somos perdedoras, lo que perdimos, pero también que somos perdonadas. Entonces, ¿se acuerdan que cuando ella nombraba en la fe de perdedoras, que perdíamos? ¿Qué consecuencias trajo ese pecado al momento de haberlo efectuado? Perdimos comunión con Dios, ¿no? O sea, como que nuestra relación se rompió. Exacto. ¿Qué otra cosa perdimos? Una de las cosas que a mí me impactaba mucho haciendo el estudio era que perdimos el control de Dios en nuestras vidas. Y por eso esa ansiedad de nosotros de querer tener el control de tantas cosas, pues si no es como de todo. Entonces me asombraba mucho eso. Perdimos que el más sabio, el mejor de todos, tuviera el control de nuestras vidas y empezamos esa lucha nosotras por querer tomar ese control. Entonces perdimos que Dios controla nuestras vidas. Exacto, sí. Y eso me parece muy interesante porque uno no lo está teniendo como en cuenta, ¿no? Perder el control de nuestras vidas, que muchas veces creemos que tenemos el control. Entonces, vamos a tocar Génesis 3:8. Julia había terminado creo que con ese, con el 9. Sí, con el 9. Y pensar como, seguir pensando en esas consecuencias del pecado, que es como desafiar la gravedad, ¿no? Al desafiar la gravedad yo me puedo tirar de aquí, que es un tercer piso, y me rompo o me mato, ¿sí? Es eso, como desafiar, violar la voluntad de Dios, es como desafiar la gravedad, ¿sí? Trae consecuencias graves. Entonces, vamos a leer Génesis 3:8, 8 y 9 por el momento. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso me hacía pensar en que muchas veces, bueno, cuando sus hijos más grandes, por ejemplo, Abigail, Juana, Jacob, que ya son más grandecitos y les mandamos algo, hacen alguna travesura y tal vez cuando se esconden, están como ocultando esa travesura, ¿no? Y me hacía pensar en eso, como que Dios les da la oportunidad a ellos de que salgan y puedan tener una conversación, pero ellos se esconden. Entonces tienen una vergüenza ahí. Ellos se han dado cuenta de que algo está pasando. Entonces dicen, el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo es la actitud del hombre? Como es una actitud de arrepentimiento, es una actitud como bueno, la embarré, o es una actitud más como de sinvergüenza. Como, bueno, ¿alguien me hizo esto? Yo no fui. ¿Qué piensan? Es como una actitud como desobligada, como que deja las cosas como, no, pregúntele a ella que fue la que lo hizo, yo no, yo antes estaba quieto, yo lo veo como en esa actitud. Exacto. Yo soy una víctima. Sí, como víctima, exacto. Víctima. También, víctima. Sí, como justificando lo que ella hizo.
De por sí siempre tratamos de justificarnos ante Dios, ¿no? Ujú, ujú. Exacto. Dianita, ¿tú qué piensas? Me gustaría escucharte. Dianita. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Pues, ¿qué te digo? No, pues sí, estoy de acuerdo con todas ustedes porque es complicado. Es como cuando dos niños hacen una travesura y el uno le echa la culpa al otro. Entonces, si ninguno de los dos dice, no, yo fui, sino es como que no fue él y el otro, no, pero fue él. Entonces me decía mi mamá, el perro le echa la culpa al gato y el gato al perro, algo así. Sí, sí, exacto. Eh, es como, o sea, Dios le da la oportunidad de como una conversación para que entre en razón tal vez. Y el hombre antes le echa la culpa a lo que Dios también creó, ¿no? Que es la mujer. Sigamos leyendo. En el 13b. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora vamos a leer el 15, que me parece muy importante. Quiero que le echen ojo, porque es la promesa y lo magnífico que Dios es a la hora de como ya tener una solución. A Dios no lo cogió de imprevisto. Dijo, ¡ay! Pues más chicas, estos manes, ¿qué hicieron? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, Dios ya sabía, ¿sí? Y me parece eso como tierno y amoroso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos, para explicarlo, bueno, aquí vemos dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El amor de Dios ya tenía previsto una solución, ¿sí? Una perfecta promesa que más adelante se va a cumplir. A Dios no lo tomó de sorpresa. Y en este momento, Adán y Eva estaban en representación de toda la humanidad. Entonces, dice, pondré enemistad entre ti, que se refiere a la serpiente y a la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces, específicamente es que van a ser un hijo de una mujer. Ese hijo va a herir, bueno, la serpiente o Satanás específicamente va a herir a ese hijo en su calcañar, que es el tobillo. Pero el hijo de la mujer va a herir su cabeza, ¿sí? En cierta manera, sí le va a hacer algo de daño Satanás al hijo de la mujer, pero no va a ser mortal. Pero vemos que el hijo de la mujer sí va a ser una herida mortal en Satanás. Y tú le dirás en el calcañar. Entonces, ese niño varón, porque más adelante vamos a ver algunos versículos que habla específicamente de un varón. Dice la Biblia que es como un ungido, y ese término ungido es como un uso exclusivo de Dios, ¿sí? Ese niño iba a ser de uso exclusivo, tenía una tarea específica. No es algo como, bueno, esto lo va a hacer y más adelante va a hacer otras cosas, sino que tenía algo específico. ¿Y qué era ese algo específico? Librar de pecado a toda la humanidad y las consecuencias. Era un salvador prometido. Entonces, viendo cómo se desenvuelve la historia de que el hombre está ahí, se esconde, pero Dios tiene una salvación, una promesa por cumplir, que es un niño varón que va a librar a toda la humanidad de pecados. Quiero que veamos Hebreos 11, 4 al 13. Sí, Tatis lo puede leer, por favor. Hebreos 4, 13. Perdón, Hebreos 4, 13.
Hebreos 4:13, ¿sí? Sí. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este versículo me hace pensar en que, como lo que les vuelvo y les reitero, Dios no le tomó de imprevisto esto. Y vemos esta promesa de un Salvador, ¿sí? Y al ver la actitud de Adán y Eva, me pongo a pensar, bueno, ¿cuántas veces hemos tenido también una actitud así? Tal vez antes de conocer al Señor o ahora también tenemos una actitud como de, bueno, Señor, a veces peco o a veces estoy con una actitud de sinvergüenza, pero no estoy mirándome a sí misma. Y lo chévere es que Dios sabe también cómo actuamos, ¿no? Y también sabe cómo nos va a tratar de esa manera para poder encaminarnos mejor. Entonces, vemos ese Salvador prometido, vemos características de Dios expresadas en este versículo. ¿Cómo vemos a Dios en este versículo? En el versículo 15. ¿Qué características vemos de Dios? Bondadoso, porque tal vez al ver que el hombre no expresó arrepentimiento, no se puso de mal genio, ni dijo, bueno, vas a morir instantáneamente, sino que esperó y dijo, bueno, hay una solución, tranquilo, ¿sí? Pero van a haber consecuencias. También amoroso, también salvador, porque proveyó un camino, proveyó a un varón. Y me gusta mucho esa característica de Dios porque de ahora en adelante la vamos a manejar mucho, que es un Dios salvador, ¿sí? No es que sea un Dios bombero, no es que sea un Dios en el que en el momento en que estamos en circunstancias difíciles o algo así, vamos allá y por misericordia lo hace, pero Dios Salvador es un Dios que no cambia, es un Dios que siempre está ahí, que ha provisto Él la manera para salvar. Entonces quiero que Dianita, si puedes buscar Isaías 45. ¿Me escuchas, Dianita? Sí, yo creo que sí. ¿Isaías qué? Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22. Mientras que Dianita lo busca, quiero que Pocha, por fin, me vaya buscando Isaías 7:14. Juli, ¿tú puedes buscar? ¿Sí? Isaías 9:6. Juli. Tasis, Miqueas 5:2. ¿Listo? Dianita, ¿lo tienes? Sí, listo. Listo, puedes leerlo. 21 y 22, ¿cierto? Sí. Listo. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice, mirad a mí, porque Dios es el que se acerca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Es Dios el que provee esa promesa, no es el hombre, ¿sí? ¿Cómo vemos al hombre en esta escena? Me parece a mí que es una actitud de víctima, como decía Juli, incapaz,
porque se esconde, no sabe cómo resolver la situación, no sabe cómo llevar a cabo como un arreglo o un arrepentimiento. Entonces vamos a leer algunos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento de esa promesa, ¿sí? No solamente en Génesis, sino que vemos que Dios la reitera. Es una promesa que se va a cumplir. Sí, Isaías 7:14, se lo di a Pochis, ¿lo puede leer, por favor? Sí, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Exacto. Y da algunas especificaciones, ¿no? Nacerá de una virgen. Va dando como más detalles. Eso me parece muy chévere. Isaías 9:6, Juli. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Da que es un niño. También da el sexo, pues. Eso también es súper chévere y da otras características que, bueno, en algún momento si ustedes quieren buscar qué significa. Me gusta mucho ese versículo porque es cada característica que da ahí es como de una área de nuestras vidas que Él suple, hablando de las necesidades que Dios suple. Y Dios está supliendo ahorita una necesidad grandísima que es de una relación rota a causa del pecado. Miqueas 5:2, Tati. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí da el detalle de que es el lugar de nacimiento de ese Salvador. Dios a través de su palabra nos muestra esa promesa venidera. Y los que estaban en el Antiguo Testamento tenían que creer esa promesa creyéndola, valga la redundancia. No la podían ver, sino que tenían que creer. ¿Y se acuerdan de Abraham? No sé si Tati alguna vez ha escuchado sobre Abraham, yo creo que sí, sobre que tiene que ir y Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo. ¿Se imaginan? Todas aquí somos mamás. Y yo le preguntaba a Daniel, mi amor, si Dios te dice, ve y haz allí una hoguera y tienes que matar a Noah, literalmente, ¿qué pasaría a ustedes que hacen? ¿De verdad? No, pues, tremendo. Pero Dios lo hizo así. Le dijo, ve y sacrifica. ¿Y qué hace Abraham? O sea, Abraham cree, sí, Abraham dice, bueno, tal vez lo va a resucitar o va a proveer otro carnero. Y va, obedece, y cuando ya está a punto de enterrar su cuchillo, Dios, el ángel de Jehová dice, detente. Abraham tenía que creerlo. Ustedes se imaginan, yo no sé si hubiera sido capaz, la verdad, gracias a Dios porque fue Abraham, hacer eso. O sea, es muy difícil, yo no sé si lo hubiera creído. De verdad, gracias también a Dios porque ya estamos en esta actualidad, bueno, que yo nací en esta actualidad, no en ese tiempo, porque hacer eso es de fe, creer esta promesa de fe, ¿sí? Ellos creyeron por fe esa promesa, que tal vez nunca la vieron cumplida porque murieron, pero otros sí vieron esa promesa cumplida. Y nosotros tenemos la oportunidad de ahorita escuchar esa promesa y de verla cumplida. Y me parece interesante porque, o bueno, aparte interesante, es como ver también la fidelidad de Dios al presentar en cada uno de estos libros la promesa, para que todos pudieran verla. Vamos ahora a leer rapidito Génesis 3. Voy a leer Génesis 3:7 y después paso al 21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se hicieron delantales. Ellos mismos. Vamos a leer el 21.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vamos a ver unos puntitos súper rápidos que habla de cómo veíamos el hombre es incapaz de cubrir sus faltas. La actitud del hombre siempre ha sido incapaz, ¿sí? Él se hizo unas hojas de higuera, pero bueno, primero se podían caer y eso no los iba a cubrir del frío. Pero vemos que las de Dios dice que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué característica tiene eso? Que va a cubrirlos del frío. Bueno, tal vez les dé un poquito de calor, pero no se va a desgastar tan fácil como la hoja de higuera. Vemos que aquí ocurre la primer muerte. Dios tuvo que sacrificar un animal para poder proveerle al hombre túnicas de pieles. Entonces, pensemos en Romanos 3:23 que dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Por causa del pecado de Adán y Eva, tuvo Dios que sacrificar un animal para poder cubrirlos. Entonces, esa es la primer muerte en el mundo por el pecado. No pueden hacer nada para cubrir sus necesidades a Adán y Eva. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y Dios proveyó esa manera, con túnicas de pieles. Entonces, ¿cómo vemos a Dios en este pasaje? Amoroso, porque le provee al hombre túnicas de pieles necesarias, porque sabía lo que iba a pasar en el desierto. Justo, porque hizo lo necesario y dio lo necesario por causa de sus consecuencias. No los dejó todavía en el paraíso. Si ustedes siguen leyendo, no los dejó todavía en el paraíso, sino que dio como que dio el resultado de sus consecuencias. Tuvo que sacarlos del paraíso. Amoroso, santo, ¿no? Porque es pecado y él no se contamina. Él no es uno con el pecado, él lo aborrece. Y como vemos al hombre, incapaz, nuevamente, no es a la manera del hombre, incapaz, avergonzado a causa de sus acciones. Entonces, ¿qué merecía Adán y Eva? Muerte instantánea, ¿no? Aunque vemos que hablando de hace 8 días, se perdió eso, la comunión. Hubo una muerte espiritual, pero también una muerte física que vemos que ya los humanos no viven como ¿cómo es que se llama este que vivió mucho tiempo? Bueno, me olvidó el nombre. Matusalén. Bueno, Matusalén, ya no vivimos tanto tiempo, pero no fue una muerte instantánea. Dios fue misericordioso, proveyó esa promesa y vamos a seguir viendo si esa promesa se cumple. Entonces vamos a recordar que Dios lo que promete cumple, vamos a ver en las siguientes secciones. Y 2 cosas importantes, gracia y misericordia. En este pasaje se ve mucha gracia y misericordia. Gracia porque nos da cosas buenas que necesitamos, pero que no merecemos tener, ¿sí? Nos dio túnicas de pieles, dio una promesa que nos ha salvado en muchas cosas, bueno, no, de la principal que es el pecado, librarnos del pecado, protegernos de la tarea exclusiva o la tarea fundamental que tiene el ungido. Y misericordia, no darnos el castigo que merecemos. Si pueden leerlo en sus casas, Salmo 45:8 habla de la justicia, de la misericordia y gracia que Dios tiene hacia nosotros. Entonces nos proveyó de un libertador, una salida especial para que el hombre pudiera salvarse del castigo que merecía. Y para mí eso significa amor. Entonces, para preguntarnos si creemos realmente que Dios cumple esa promesa. No sé si podemos estar pensando que es difícil a veces creer en lo que Dios dice, no solamente en esta promesa, sino en otras cosas que Dios nos ha dicho a través de su palabra, que a veces es difícil de verdad, a veces es difícil como creer que Dios puede cumplirlo, lo vemos como incapaz. Pero los incapaces somos nosotros. Entonces, ¿creemos realmente que Dios va a cumplir esa promesa? Vamos a ver en las siguientes reuniones. No sé si Anita o alguna tenga alguna pregunta, algún apunte fundamental que se me haya escapado de esos versículos. Cuéntenmelo. De pronto algo por añadir, que me parece interesante cuando Dios le preguntaba a Caín, a Adán,
le hacía la pregunta que qué había pasado, ¿verdad? Y ahora, y repite nuevamente casi similar la pregunta con Caín, ¿no? Cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? Y bueno, y se despliega una serie de cosas y se ve de todas formas también la arrogancia con que le responde y todo, y cómo el Señor aún así muestra su misericordia con Caín, y aún así permite que siga viviendo y también permite que tenga una descendencia. Entonces es también ver cómo el Señor, a pesar de nuestros actos, Él nos sigue amando, nos sigue perdonando y permite que haya esa misericordia en nosotros. Entonces, de verdad, es de agradecerle a Él, porque nuestros pecados deberían de ser directamente a la muerte, pero Él nos da esas oportunidades para que nos redimamos y lo busquemos es a Él. Entonces me pareció interesante también esa parte de la Biblia. Sí, ¿alguien más tiene algo por anotar? Pues es resaltar esa parte tan bonita que es un Dios salvador, pues desde el principio. Es muy curioso porque a veces Juanita me pregunta un poquito como la diferencia. Para ella en su mentecita todavía es como Papito Dios y Jesús aparte y todo, y a veces uno solamente asocia la salvación cuando Jesús o así. Pero es muy bonito ver que desde el principio, desde que el hombre falla, está el Dios salvador ahí. O sea, todo el Antiguo Testamento uno ve la salvación del Señor. No es como esperar hasta llegar al Evangelio de Mateo para ver la salvación, sino como se ve desde esa parte de Génesis 3:15 y ver ahí ese atributo de Dios tan bonito. Es un Dios salvador. Sí, es verdad. Dios Salvador. Bueno, si no hay más, agradecer al Señor por su promesa. Oramos y si quieren después de eso charlamos de algunas peticiones o acción de gracias. ¿Listo? Entonces oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu promesa. Gracias porque de verdad eres un Dios salvador, un Dios justo, un Dios que es a tu manera, Señor, y tu manera siempre es perfecta y buena hacia nosotros. Solo que nuestro egoísmo y orgullo queremos hacerlo a nuestra manera. Permítenos ver con claridad este pasaje y que te haga claro para nuestras vidas y para lo que nos quieras enseñar de ese Salvador, ese ungido en las próximas reuniones. En el nombre de Jesús, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera